Sentía una presión enorme en la cabeza. Podía sentir las venas a punto de estallar en mi cabeza. Y de nuevo tuve ese pensamiento de que ya no podía más. Y justo en ese momento me desconecté por completo del mundo exterior. De alguna manera me desconecté de mi cuerpo. Definitivamente me desconecté del dolor en ese momento, de las sensaciones. Y así comencé mirando alrededor dentro de mi cuerpo. Me mostraban casi como una película que verías en clase de biología, quizás en la secundaria o preparatoria, cómo bombea la sangre. Y podía ver eso, podía ver cómo eran los órganos internos, podía ver células y era solo una observación. No le di mayor importancia, solo estaba mirando mientras viajaba. Doy la bienvenida a Jane Thompson al programa. ¿Cómo estás, Jane? Estoy bien, Alex. ¿Y tú? Estoy muy bien. Muchas gracias. Aprecio que hayas venido para contar tu historia única, el viaje de tu vida hasta ahora, que ha experimentado sus altibajos, podríamos decir. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo era tu vida? ¿O cómo era tu vida antes de tener tu experiencia cercana a la muerte? Mi SM acababa de cumplir 34 años, así que ya había vivido un tiempo como adulto. Estaba muy centrado en mi carrera. Eso era en lo que más me centraba. Era agente inmobiliario, un trabajo de 7 días a la semana. Es de cuando te levantas hasta que te acuestas y estás siempre disponible. Y me gustaba, me agradaba, me atraían los desafíos que implicaba y su dinamismo. Y esto fue en 2008, así que el mercado no estaba genial. Por lo tanto, era un entorno muy competitivo, lo cual me gustaba, y era despiadado, lo que no me gustaba, pero sentía que estaba dispuesta a esforzarme al máximo para avanzar de una manera realmente ética. Pero el trabajo acaparaba la mayor parte de mi atención y tenía un novio muy serio y estábamos hablando de matrimonio y cada vez más cerca de eso. Así que en cuanto a la relación, iba bien, estaba contenta con él y él estaba muy enfocado en su trabajo, así que nos dábamos espacio para hacerlo. Y yo, ya sabes, probablemente en apariencia todo parecía realmente estupendo. Y probablemente te habría dicho que estaba feliz, pero aún había esa parte de mí, incluso antes de mi SM, se sentía vacía, como si algo faltara, esa sensación de esto es todo. No me sentía completo y estaba haciendo lo que pensaba que me haría feliz. Vas a la escuela, obtienes un trabajo, triunfas, te enamoras, pero aún así, al marcar cada casilla, algo faltaba. No era así. Esa parte de mí que realmente me llenara profundamente y sabía que tenía traumas y cosas que necesitaban sanar, así que iba a terapia. Y la espiritualidad siempre me había interesado mucho y me sumergí en diferentes áreas, pero nada realmente se quedaba o nada realmente resonaba, aunque sí tuve, diría que son creencias cristianas. Así que simplemente seguía adelante y no sabía que había algo mejor. Ahora que lo pienso, creo que aquello no era tan genial, pero en su momento me decía, esto es bueno, tengo una vida buena, ¿no? Así que nada importante había, problemas ni dificultades, solo te dejabas llevar yendo bien, básicamente bien, y simplemente en el exterior. Al menos por fuera, claro, todo parecía bien. Y en su mayoría por dentro también. Pero siempre había ese vacío persistente desde que era pequeña, desde niña, recuerdo que ya estaba ahí. ¿Qué pasó el día que tuviste tu experiencia cercana a la muerte? El gran día, aquel que cambió todo, fue el 22 de agosto de 2008. Mi experiencia cercana a la muerte ocurrió en la sala de emergencias. Tenemos incluso la hora exacta, las 20:00 horas. Ese fue el día señalado.
La noche anterior no me encontraba bien de salud, así que decidí acostarme temprano y al despertar a la mañana siguiente sentía un calor intenso, estaba sudando profusamente como si estuviera ardiendo, pero aún así el edredón y las mantas seguían cubriéndome. Al intentar deshacerme de las capas de tela, descubrí que mi cuerpo no respondía. No podía moverme y al esforzarme por intentarlo me invadió un dolor atroz, un tipo de dolor que recuerda a los dolores musculares que se sienten con la gripe, pero este era mil veces más intenso, más fuerte que eso y iba entrando y saliendo de la conciencia. Era muy temprano en la mañana. El sol apenas comenzaba a salir, así que mi habitación empezaba a iluminarse. Y cada vez que abría los ojos, notaba que estaba más claro, así que entendía que había pasado algo de tiempo. Y tenía el teléfono a mi lado, mi celular, lo cual es interesante mirando hacia atrás, porque mi costumbre en ese entonces era enchufar el teléfono antes de dormir en la sala de estar, pero esa noche anterior, por alguna razón, lo llevé a mi habitación. Y gracias a Dios que lo hice porque finalmente conseguí suficiente energía o fuerza para quitarme las mantas de encima. Estiré la mano hacia el teléfono y llamé a un familiar y dije, algo no está bien. Me siento, estiré la mano al teléfono, llamé a un familiar y dije, algo va mal, me siento muy mal, me duele todo, tengo fiebre, necesito un médico. Y ella contestó, vale, me visto y voy. No recuerdo absolutamente nada hasta que ella llegó a mi casa para recogerme. Me encontraba en un estado de era como un apagón total para mí. Lo primero que hicimos fue ir al hospital, ya que al ver mi condición, decidió que era mejor ir directamente allí en vez de intentar ver a un médico. El hospital al que acudí primero fue el que estaba más cerca de mi hogar y realizaron resonancia magnética, resultados inconclusos. Entonces me enviaron a otro hospital. Para cuando llegué allí, estuvo. Me dolía mucho y no podía sostener la cabeza. Me trasladaron en silla de ruedas a emergencias, mi cabeza colgaba, estaba muy mal. Quiero decir, sentía que me moría en ese instante, sabía que mi cuerpo desfallecía y esperaba allí la tomografía computarizada. Todo a mi alrededor se intensificó mucho. Las luces del hospital ya son bastante fuertes, esas luces fluorescentes, pero vaya que me estaban golpeando. En ese momento había niños que podía oír en la sala de espera al final del pasillo y sonaba como si estuvieran gritando. Y les comenté a que alguien conmigo, esos niños están muy ruidosos. Y ella respondió que en realidad se portan bastante bien y todo estaba tan amplificado. Incluso el reloj que estaba en la pared, el segundero, mientras avanzaba, podía oírlo fuerte. Y vinieron a buscarme para la tomografía. En ese momento sospechaban de cálculos renales, así que tenían que colocar el suero antes de poder hacer la tomografía. Querían hacerme una tomografía especial. Ya para entonces estaba muy deshidratado por la fiebre y no me dejaban consumir alimentos ni líquidos. No encontraban una vena en mi brazo para el suero y yo estaba tumbado allí. El colchón que te desliza al túnel del TAC yacía allí y recuerdo que fue entonces cuando comencé intentando salir de mi cuerpo. No era simplemente desmayarme debido a estar enfermo o por el dolor. Podía sentir cómo intentaba salir de mi cuerpo. Y cada vez que la enfermera pinchaba mi brazo para encontrar una vena, eso me hacía volver. Y estaba algo molesto por ello. Quería irme. Sabía lo que estaba sucediendo. Y le dije a la enfermera, le dije, solo pon la aguja porque o quería estar dentro o quería estar fuera. Y entonces puso la aguja, entré a mi TAC y no recuerdo nada de eso. Recuerdo
después de ser llevado a la zona en la urgencia donde esperaría a que el médico decidiera qué hacer a continuación. No había recibido ningún analgésico y me sentía completamente agotado. Mi temperatura era de 41.1 grados y me estaba desvaneciendo muy rápido. Recuerdo sentir o tuve el pensamiento de que no podía soportar más este dolor. No puedo soportar más este dolor. Y justo en ese momento cerré los ojos y estaba ardiendo de fiebre y al mismo tiempo empecé a sentir un frío intenso y comencé a convulsionar. Podía sentir mi cuerpo temblando por completo, mi cabeza. Había tanta presión en mi cabeza. Podía sentir las venas reventando en mi cabeza. Y de nuevo, tuve ese pensamiento de que no puedo soportar más esto y fue justo en ese momento que me desconecté por completo del mundo exterior. De alguna manera me desconecté de mi cuerpo. Definitivamente me desconecté del dolor en ese momento, de las sensaciones. Y así comencé, mirando alrededor, dentro de mi cuerpo. Me mostraban casi como una película que verías en clase de biología, quizás en la secundaria o preparatoria, la sangre bombeando y podía ver eso, podía ver cómo eran los órganos internos, podía ver las células y era solo una observación. No le di mayor importancia, solo estaba observando mientras viajaba. Y entonces supe que miraba un cuerpo agonizante, que estoy muriendo. Y no era tanto un pensamiento como una certeza de estoy muriendo. Así, Dios mío, esto debe ser lo que se siente al morir. Y yo que no estaba, Dios mío, así se siente morir y yo sin miedo. Realmente no sentía emoción alguna. Creerías que sí, pero no sentía nada. Y justo en ese momento salí de mi cuerpo. Fue muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos, y estaba en el techo mirando hacia abajo la escena debajo de mí y podía ver mi cuerpo tendido en la camilla. Pero me sentía aquí arriba en el techo y no tenía sentido, así que necesité un momento para orientarme a lo que estaba sucediendo. Y cuanto más me daba cuenta de que el verdadero yo estaba arriba en el techo, miré hacia abajo a ese cuerpo y me di cuenta. Esa es mi cáscara, no vi ninguna vida. En ese cuerpo ya no había vida. Vi todo a mi alrededor, doctores, enfermeras y conocidos presentes, que estaban observando todo lo que sucedía y simplemente lo absorbía todo. Solo miraba a mi alrededor, observando. De repente comencé muy suavemente, muy despacio, flotando hacia arriba. Y estaba de espaldas porque seguía mirando hacia abajo. Estaba muy suavemente, flotando hacia atrás y arriba. Y las paredes del hospital empezaron a desvanecerse. Las máquinas conectadas empezaban a desaparecer. Los cuerpos ya no eran visibles. Lo que ahora veía debajo eran estas pequeñas esferas de luz blanca. Era el alma de todos. Estaba viendo el alma de todos. Y vi cómo todos estaban conectados por un hilo muy fino e iridiscente que se veía exactamente como una telaraña cuando la luz del sol la ilumina justo en el ángulo correcto. Y yo simplemente absorbía todo. Y entonces tuve un instante en el que noté que todas esas diminutas esferas de luz blanca, todas esas almas, efectivamente rebotaban y vibraban alrededor. Y yo pensé, ¿por qué todos corren de un lado a otro como pollos sin cabeza? Fue exactamente lo que pensé y realmente no había juicio en eso.
Era solo una observación de, ¿por qué está sucediendo esto? No entiendo. Desde mi perspectiva no comprendía esa ocupación y su propósito aparente, energía frenética. Así que seguí retrocediendo. Y entonces creo que estuve en un espacio intermedio por un tiempo breve. El vacío muy negro sucedió rápidamente. Tuve la sensación de que no habría querido quedarme allí mucho tiempo. Y luego, muy rápidamente, fui absorbido por un túnel y el túnel era muy oscuro, pero para nada aterrador. Y avanzaba a través de él como si estuviera en un juego de un parque de atracciones, disfrutando al máximo. Era rápido, era divertido, era emocionante, era emocionante. Eso fue rápido también al moverme por el túnel. Luego, inmediatamente, salí de golpe del túnel y estaba en este lugar, hermoso, brillante, claro, una luz blanca. Y había un contraste tan grande desde el túnel. El túnel es oscuro y rápido, y la luz blanca era brillante y muy tranquila. Así que necesité un segundo para orientarme también en este cambio. Y en cuanto me acomodé allí, lo primero que sentí inmediatamente fue la paz más profunda jamás sentida en mi vida. Una sensación abrumadora de paz. Y se sintió seguro y cálido. Y me sentí muy amado, me sentí muy cómodo, me sentí muy cuidado en ese espacio. Mientras sentía la paz, empecé a percibir de verdad el amor que ya había comenzado, empapándome de ello. Y fue amor incondicional verdadero. Me sentí plenamente reconocido. Cuando estuve en la luz, me sentí muy visto por todas mis facetas y muy aceptado. Y entonces llega más seguridad cuando te sientes visto y aceptado y amado. La seguridad se afianza aún más. Y yo simplemente lo absorbía todo. Se sentía tan bien. Era muy revitalizante. Y comencé a percibir. Sabía que mi cuerpo no estaba allí, pero aún podía sentir, en cierto modo, mi alma, la parte que es exclusivamente yo. Y empecé a percibir que había huecos que se estaban rellenando. Y empecé a sentirme cada vez más completo a medida que se iban rellenando los huecos. Y tuve esta comprensión de que eran heridas las que se estaban sanando. Estaba recibiendo una curación, estaba experimentando una sanación enorme, profunda, intensa, y notaba cómo todo y estaba sucediendo. Y era muy suave, muy amoroso, muy cuidadoso y comprensivo. Y cuanto más llenaban los huecos, cuanto más sentía, casi como si me estuviera fusionando con la luz blanca, pero seguía siendo también mi propia vibración única, mi propio ser único. Y entonces con esa fusión comencé a percatarme de que esta luz blanca, esta hermosa luz blanca, soy yo también, acabo de darme cuenta, entendiendo que no estoy separado de ella, soy yo. Soy parte de esta inmensidad, de esta belleza que estoy absorbiendo y estaba disfrutando cada minuto de ello. Y yo entonces, en ese momento, empecé a notar que no era solo yo quien estaba allí. Sentí casi como una multitud a mi alrededor, pero una multitud realmente cómoda. Y me di cuenta de que eran otras almas las que estaban allí conmigo. Y no tuve realmente mucho tiempo para comprenderlo porque justo en ese momento escuché. Fue esa voz inaudible la que escuché. Tienes que volver. ¡Wow! Y eso fue, digamos, fue como un golpe en el estómago.
Eso era lo último que quería escuchar, porque estaba tan en ese momento. Estaba tan presente en ese instante y me sentía tan bien que no pensaba en nada más, solo en eso. Y entonces, al escuchar que tenía que volver, no quería oír eso para nada. Así que empecé a protestar. Dije que no. Entiendo. No quiero volver, por favor, no me obliguen a regresar. Y entonces lo escuché de nuevo. Tienes que volver. Y sabía que eso iba a pasar. Aún así, protesté un poco más. Y en ese momento sentí retroceder lentamente hacia el túnel, rápidamente. Luego, rápidamente volví a mi cuerpo entrando por la cabeza. Era como si me hubieran succionado de vuelta. Y de repente me había un poco del dolor regresó. Sentí el dolor solo por un breve instante y fue suficiente para saber, de acuerdo, estoy de vuelta en mi cuerpo. He vuelto a este mundo, aquí estoy. Y luego fue un apagón total hasta mucho más tarde esa noche cuando entré en preoperatorio para prepararme para lo que sería mi primera cirugía para empezar a sanar. Entonces, al entrar a tu primera cirugía o a cualquier otra, ¿volviste por casualidad o eso fue todo? No, no volví. Tuve una breve experiencia fuera del cuerpo durante la primera cirugía esa noche. Salí rápido, miré abajo y vi un mar del verde azulado típico de los uniformes quirúrgicos. Y vi, y después regresé adentro, y con eso se acabó todo. Eso fue bastante rápido. ¿Cómo lo haces exactamente? Ah, ahí estoy. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué es eso? Bien, firme. Vale, déjame volver allí. Entonces, cuando estabas al otro lado, hiciste, ¿había algún guía? ¿Había algún parientes? ¿Apareció alguna deidad o algo por el estilo? Solo estábamos Dios y yo realmente. Y fue, qué hermoso es tener eso. Todavía me emociono tanto al tener eso, interacción directa. Fue solo eso. Me alegra que haya sido de esa manera, ya que no hubo distracciones. Pero sí, era solo yo y Dios. Y cuando sentí que se acercaban algunas de esas otras almas, me pregunté, ¿qué era eso? ¿Serían acaso familiares fallecidos? Realmente no sé la respuesta. Es mejor así, porque podría haber sido aún más difícil si hubieras visto a familiares o a otras personas. Realmente habrías estado luchando y protestando. Sí, como si ellos pudieran estar aquí. Yo también quiero quedarme. Esto no es justo. No es justo, no es justo, no es justo. Así funciona la vida. Sí, así es. Así es. ¿Y cómo era exactamente? ¿Consistía en simplemente luz blanca o había algo más presente? ¿O era únicamente luz blanca? Era solo luz blanca. Era para que lo sepas. Tener ese tono de blanco casi parecería que tendría que estar nebuloso, pero no estaba nebuloso. Era una luz blanca, clara, que estaba alrededor de mí. Así pues, mantenía ese espacio. De alguna forma, sostenía mi alma, podrías decir, pero eso era todo lo que veía. Ahora, cuando has vuelto, como todos con quienes he hablado que han tenido una experiencia cercana a la muerte, regresas transformado. Sin duda, te conviertes en alguien distinto al que entró. Yo quería saber cómo has manejado a nivel psicológico con la maquinaria tan limitada que tenemos aquí para procesar estas cosas. Quiero decir, ha sido un viaje y es un viaje que aún continúa. Se acercan los 15 años. Cumpliré 15 años en agosto. Y hace apenas unos días tuve una gran revelación, un momento de epifanía. Continúa revelándose ante mí. Sin embargo, justo cuando regresé, yo no estaba preparado. No tenía herramientas para enfrentar eso. Realmente no entendía ni siquiera qué era una experiencia cercana a la muerte. Había oído hablar de ello, pero pensaba que se trataba de personas que habían rozado
la muerte. Honestamente, no sabía que era algo real que se estaba estudiando. Eso simplemente no formaba parte mi aprendizaje a lo largo de mi vida. Y así, ahora cuando regresé, supe con certeza que no había duda. Sabía que había muerto y sabía que había entrado en una luz blanca que creía que era Dios, que me amaba, pero no tenía con quién hablar al respecto. Se lo mencioné a un par de personas y esas eran las 2 personas que estaban presentes cuando morí, y entonces no podían escucharlo. Querían seguir adelante y dejar atrás esa parte de lo sucedido. Realmente creo que lo estaban. Quiero decir, debieron haber quedado muy traumatizados al estar ahí parados y presenciar eso. Y luego esas eran las personas en quienes más confiaba para compartir esa información. Y cuando no la recibieron, pues dejé de intentar hablar con alguien sobre ello por un tiempo. Y recuerdo que después de mi segunda cirugía, lo mencioné a mi cirujano en una cita de seguimiento. Mala idea, mala idea. Eres el mejor. Tipo de ciencias, no quería oírlo. De hecho, se rió al escucharlo. Se burló de la idea y eso fue el fin. Simplemente lo di por terminado. Realmente estuve bastante enfermo por 3 meses tras mi SM y entonces tuve mucho tiempo para reflexionar sobre ello en soledad, porque estaba tan enfermo que si no estaba en el hospital, se esperaba que estuviera en cama o en el sofá. Así que tuve mucho tiempo solo para pensar y tratar de procesar e integrar. Y durante esos meses volvía atrás una y otra vez y luego regresaba y recuerdo que algunas personas me decían, ¿no quieres ver la televisión o quieres que te ponga una película? No, no quiero ningún tipo de distracciones aquí. Solo quería pensar en eso, pero no tenía con quién hablar. Y entonces empecé a dudar de mí mismo, pensando, bueno, ¿podría haberme inventado todo esto? Y tomaba muchos fármacos para el dolor durante ese tiempo. Y yo seguía pensando, bueno, tal vez una vez que sane, una vez que deje los analgésicos, parecerá como si todo hubiera sido un sueño. Pero entonces, al dejar la medicación, todo lo demás comenzó a parecer un sueño y la experiencia cercana a la muerte se sintió más real que cualquier otra cosa. Eso resultó muy confuso. Y cuando mejoré, necesitaba volver al trabajo y empezar a cuidar de mí mismo de nuevo y no podía hacerlo, sin embargo, iría. Recuerdo mi primera salida significativa. Es mi novio y fuimos juntos a una gran zapatería que era como un almacén, con techos muy altos y repleta de gente. Y tuve un ataque de pánico total. Era extremadamente sensible porque durante mi SM estaba completamente expuesto, estaba tan sintonizado con todo y con todos. Estar en un lugar así fue abrumador y tuve un ataque de pánico total. Y él me sacó de allí y intentando encontrarle sentido, pensamos, bueno, quizás porque he estado mucho tiempo en casa, es la primera vez que realmente salí, pero iba al supermercado y estaba tan sensible. Yo captaba los estados de ánimo de otras personas, captaba las emociones de los demás y nunca antes habías experimentado algo así, no sabía qué significaba. No contaba con las herramientas necesarias para manejarlo, por lo que terminé quedándome en casa. Por aproximadamente 1 año y medio, rozando los 2 años, me mantuve en casa y era el único sitio donde sentía poder manejar de algún modo la energía a mi alrededor, pero tenía miedo. Salir daba miedo, especialmente cuando no entendía lo que estaba pasando. No conseguía comprender eso. Ni siquiera sabía lo que era un empático. Y, por lo tanto, intentar comprender las sensibilidades era simplemente imposible.
Y aún cuando me quedaba en casa, recuerdo muchas noches en las que dormía con las luces encendidas. Estaba realmente asustado porque podía percibir tanto ajetreo a mi alrededor, incluso cuando estaba solo en casa. Y tuvimos una tormenta de nieve terrible. Fue una de esas tormentas en las que todo el mundo debe permanecer en casa. No se permite sacar el coche. Así que en las calles reinaba un silencio inusual. Y yo, por mi parte, comencé a sentir una creciente curiosidad. Estaba desconcertado por un par de cosas extrañas que sucedían. Me apasionaban los relojes y tenía una colección impresionante, pero no podía usarlos. Cada reloj que me ponía se rompía, se detenía y al probar con otro pasaba lo mismo. También las puertas automáticas como las de Target no se abrían para mí. Era como si no existieran, no me vieran. Y entonces llegó esta enorme tormenta de nieve y era un momento de pausa para reflexionar sobre todo esto. Así que empecé a buscar en Google, eso fue lo que pasó, y busqué algo como, ¿se pueden llevar relojes al más allá tras morir? Algo así. Entonces empecé a investigar sobre experiencias cercanas a la muerte SM y sus efectos posteriores. Al leer la lista de secuelas, simplemente iba marcando, cada una mientras avanzaba por la lista. Ese fue un momento decisivo para mí, para reconocer esto es lo que viví. Tuve una experiencia cercana a la muerte. Es una ETHIM. Hay doctores en filosofía investigando esto. No soy el único al que le ha pasado esto. Y la razón por la que no puedo salir es porque tengo todas estas sensibilidades aumentadas. Así que comprenderlo fue un gran punto de inflexión para mí. Y aún así no podía salir. Todavía no podía encontrar mucha información sobre cómo manejar las sensibilidades. Antes de la existencia de increíbles podcasts y canales de YouTube que entrevistan a personas a las que les sucedió esto, me sentía bastante a la deriva, pero sabía que debía reconquistar mi vida. Aún me sentía joven, solo tenía 36 años y así empecé a investigar a fondo, intentando descubrir qué hacían otros, intentando entender qué recomendaban hacer los investigadores. Y otro gran punto de inflexión para mí fue, mis amigos estaban preocupados por mí, ya no tenían noticias mías, ya no me veían y siempre he amado la música, siempre. Y uno de mis músicos favoritos venía a la ciudad y mi amigo me dijo, vamos, vamos, intentaban convencerme de salir de casa y les dije, están locos. No puedo ni ir al supermercado sin sentir que pierdo la cabeza y tener un miedo terrible. Pero quieren que vaya a sentarme en un estadio con 20,000 personas. Eso nunca va a funcionar. Pero eran muy persuasivos. Me dijeron, solo queremos que vengas y si te vas a los 30 segundos estaremos orgullosos por intentarlo. Así acepté a regañadientes. Fue una de las mejores decisiones, cambió mi trayectoria. Lo que sucedió fue, toco tanto el piano como la guitarra, lo que hace que perciba la música de una manera un poco distinta, pero en cuanto dio inicio, tocando la guitarra y cantando, era justo así, solamente estábamos él y yo, y me quedé sentado todo ese concierto de hora y media o 2 horas, según sea necesario. Y cuando terminó, recuerdo haber pensado, ¿cómo lo hice? ¿Hacer eso? No me siento agotado. No sé por lo que está pasando nadie a mi alrededor. Cuando volví a casa después, realmente reflexioné profundamente sobre eso y lo que finalmente entendí fue cuando regresé de mi exam. Estaba sintonizado con todo y lo que necesitaba aprender era cómo desconectar. Y hasta hoy sigo siempre conectado.
así que se hizo habilidad desconectarse y asistir a ese concierto y ahora disfrutando de verdad y oyendo cómo toca, es como aprendí a desconectar. Y también me ha ayudado a canalizar mejor. Cuando yo, al hacer sanaciones, canalizo el yo superior de la persona, lo que lleva concentración y realmente tienes que vaciar tu mente para lograrlo. Y utilizo el mismo proceso para canalizar como hago para desconectar en mi vida cotidiana. Es algo extraño si lo piensas, pero es realmente concentración. Así, acabo de empezar a reunir herramientas así, de todas estas maneras aleatorias. Y luego finalmente, conexión con doctor. Janice Miner Holden, quien quiero decir es una de las investigadoras más destacadas en este campo. Vivimos a solo un par de horas y siempre ha sido muy amable y realmente me fue de mucha ayuda. En mis búsquedas en Google hallé una tesis sobre cómo las relaciones cambian tras una SM. Al parecer, entre el 70% y 80% de las personas se divorcian después, un porcentaje muy alto. Al revisar esa investigación, realmente me ayudó a comprender y formular lo que había sucedido. Así, estuve sufriendo durante un par de años después y diría que ahora han pasado 15 años desde entonces. Me siento casi como si ahora estuviera en el punto ideal, donde he aprendido a manejar muchos de los efectos posteriores. He avanzado y me he curado tantos traumas no sanados que ni siquiera sabía que estaban ahí. Ahora estoy en la zona y me encanta. Estado de flujo. Es lo más cercano a estar en la luz posible. Esa paz se siente simplemente tan bien. Sí, estoy 100% de acuerdo contigo como quien a veces experimenta el estado de flujo en lo creativo, cuando estás en el espacio creativo y simplemente ahí metido. Es realmente maravilloso, de verdad. Es liberador. Es realmente liberador. Desde luego, parece que debiste pensar que estabas perdiendo la razón antes de buscarlo en Google. Quiero decir, debiste hacerlo. ¿Pierdo la cabeza? Creía que estaba perdiendo la cordura. De verdad pensaba que me estaba volviendo loco y no quería decírselo a nadie porque temía que pudieran pensar que estaba enloqueciendo. Y eso podría desencadenar una espiral. Sí, eso podría salirse de control muy rápidamente. Al mismo tiempo sabía que pasaban cosas locas, pero yo no me sentía para nada loco. Básicamente intentabas procesarlo solo. No era como si estuvieras, literalmente estabas perdiendo la cabeza. Era como si hubiera tantas cosas sucediendo. Simplemente pensabas, no puedo procesar esto. No venía de dentro, venía del exterior. Y estabas intentando lidiar con lo que estaba ocurriendo, entrando, en esencia. Claro, claro, porque me sentía completamente bombardeado por todas estas realmente conciencias que tenía. Y fue, quiero decir, una experiencia increíble. Era simplemente demasiado, demasiado y sí, completo y absoluto. Parece que estabas friendo los circuitos, literalmente. El sistema nervioso no podía manejar lo que estaba llegando. Tu CPU no podía procesar esto. Esencialmente, tu mente no solo no estaba preparada para ello, simplemente no podía procesar esto físicamente. Simplemente era demasiado. Sí, no creo que el cuerpo está equipado o formado. Sentirlo todo es indefinido, no indefinido. Impacto definitivo en mi sistema nervioso, especialmente con el tiempo. No, pero es realmente interesante porque desde mi perspectiva, al dialogar con varios que han vivido experiencias cercanas a la muerte, lo que has contado concuerda con lo ya escuchado. Es interesante cómo tus efectos posteriores se intensificaron notablemente. He oído de otros similares. He oído de personas que siempre han tenido problemas paranormales o habilidades psíquicas dormidas y dicen, vi a mi abuelo al pie de mi cama a los 5 años.
Tú no viviste nada de esto, sin formación previa ni familia involucrada en ello, así que realmente fuiste como un barco a la deriva sin remos, simplemente estabas flotando allí. Y entonces todo esto sucedió y, de nuevo, la palabra proceso es la clave. Procesar psicológica y físicamente lo que te estaba pasando. Es algo bastante interesante. De acuerdo, entonces hemos atravesado la oscura noche del alma, por así decirlo. Has pasado por la batalla y has salido al otro lado. Ahora, ¿cómo estás utilizando estas habilidades? ¿En qué trabajo estás empeñado para ayudar al mundo en este momento? Realizo trabajo energético y soy sanadora a tiempo completo. Yo, parte de lo que veo el potencial de todos. ¿Qué es realmente el verdadero yo, tu diseño original antes de la vida, el trauma, la condición y todo lo que sucedió? Y te llevo de aquí para allá. Y todo es con trabajo energético y hablando de lo espiritual. Ideas y principios y trabajando a través de traumas y sanando traumas para cerrar esta brecha, de modo que todos puedan sentir en estado de flujo constante, todo el tiempo sintiendo, casi como en meditación permanente, experimentando esa paz. Y yo estoy muy agradecido por mi marcada sensibilidad, esencial en mi trabajo. Sin ella, no podría ejercerlo. También valoro haber aprendido a desconectar fuera del trabajo, ya sea estando con mi hija o en actividades humanas. Ahora sé apagarlo cuando es necesario. Pero yo no iba a decir que simplemente me recuerda a, no, iba a decir que simplemente me recuerda a un superhéroe que de repente tiene estas nuevas habilidades con las que tiene que lidiar y cómo controlarlas, porque si no podrían destruirlo, realmente podrían literalmente destruirlo. Y de nuevo, no estoy tratando de compararte con un superhéroe de Marvel ni mucho menos, ¿no? Pero eso, pero esa clase de analogía tiene sentido, porque he visto suficientes películas en las que los personajes, si tienen habilidades con las que no pueden lidiar, deben aprender a perfeccionarlas. Podría ser muy perjudicial para la persona que las posee. Corríjalo. Te puede derribarte muy rápidamente. Sí, tengo mucha suerte de tener una personalidad curiosa y así motivado. Busqué en Google y así, de lo contrario, si me hubiera quedado sentado, quiero decir, quién sabe qué habría pasado conmigo. Sí, realmente es una muy buena pregunta. Y también es un estilo de vida diferente. No diría que es una forma de vida normal, es un estilo de vida más solitario. Necesito mucha tranquilidad en mi mundo para mantener cordura. He tenido que ajustar mi vida. Me resistí a ello por un tiempo, pero ahora lo acepto bien. Es un mundo nuevo por completo. Manera de hacer las cosas que necesitaba un ajuste masivo. ¿Cuál es la mayor enseñanza de tu experiencia cercana a la muerte? Hay dos. Diría que la enseñanza más grande es la cantidad de amor. Está para nosotros. Somos muy amados y vistos. ¿Sabes? No era solo eso. Me di cuenta de que no solo me veían durante mi SM, me han visto toda mi vida y también he sido amado toda mi vida. Y así todos somos amados de esa manera. Todos somos vistos por lo que somos y lo que estamos haciendo, para bien o para mal en ese momento. Y es simplemente profundo y auténtico, incondicional. Amor. Luego, la segunda enseñanza más vital es, y tiene varias capas, que la paz está disponible para nosotros. Solo necesitamos llegar allí. Y entonces, ¿cuál es el sentido de la vida?
Estamos aquí para aprender, estamos aquí para sanar nuestras heridas, liberarnos de la indoctrinación o condicionamiento adquirido en la primera parte de nuestras vidas y regresar a nuestro verdadero ser, donde reside la paz. Así nos sentimos separados de ese amor y paz, pero no lo estamos. No estamos separados en absoluto. Solo han ocurrido cosas que han creado estos bloqueos y por lo tanto está ahí. Es simplemente un viaje, sanar y viajar para volver a eso. Ahora voy a hacerte unas preguntas, preguntas que hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Cuanto más podamos estar alegres. Así, cuanto más nos encontremos jugando. Esa respuesta es interesante. No esperaba que fuera esa la que saliera. Cuanto más sientas que tienes tiempo para jugar y para divertirte. Y realmente creo que estamos aquí para disfrutar de la vida. Y habrá desafíos y los hay. Quiero decir, el mundo está loco, especialmente en estos momentos. Pero al encontrar esos momentos para jugar y para hacer lo que nos emociona y nos llena de alegría es nuestro verdadero propósito. Y creo que así encontraremos la plenitud en la vida y sentiremos esa sensación de me siento bastante bien y completo, incluso en este cuerpo, al tener esta experiencia humana. Si tuvieras la oportunidad de utilizar una máquina del tiempo y volver al pasado para conversar con la niña que fuiste, ¿qué consejo le ofrecerías? Alex, realmente me vas a hacer llorar. Volvería atrás. Tómate un minuto, está bien. Es una pregunta intensa. Lo siento mucho, no quería hacerte sentir mal. No, me encanta. Podríamos hacer un juego de bebidas cada vez que Jane llore en una entrevista. Definitivamente podría ser eso. De acuerdo. Esa pregunta realmente me emociona mucho. Me gustaría volver y encontrarme con la niña que fui, con mi yo más joven, y le diría, todo, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo. Haz lo tuyo, ve a jugar, ve a divertirte. Sé siempre fiel a ti mismo. No hagas caso a lo que los demás puedan pensar, ya que eso refleja más sobre ellos que sobre ti. Y le diría absolutamente todo. Sucede por alguna razón. Y al final todo va a estar bien. ¿Vas a hacer que me ponga a llorar en este momento, por Dios? ¿Qué sería? ¿Puedo preguntarte qué le dirías al joven Alex? Ay, Dios. Sí, 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 vaya, es mi función, caray. Dándole la vuelta a prueba de tu medicina. Te lo estoy diciendo, es decir, he estado. Yo he hecho esa pregunta muchísimas veces y últimamente he estado pensando en eso cada vez más, lo creas o no. Pero para volver a mi yo joven, creo que todo va a estar bien, amigo. Simplemente aguanta. Entiende que todo lo que te sucede con un propósito. No te está sucediendo a ti, está sucediendo para ti. Amén. Eres amado. Al encontrarte con ese mafioso a los 26, cuidado. Eso es otra historia distinta. Será un viaje largo, pero sin duda será un viaje increíble. Disfruta cada momento y, amigo, no te tomes todo tan a pecho. Oh, claro, por Dios, no te lo tomes tan en serio. Y trata de no preocuparte demasiado. Las pequeñas tonterías cotidianas. No te preocupes tanto, a nadie le importa. Dentro de 100 años nadie recordará ese error o eso que crees que fue un error o que a nadie le importa. Nadie está mirando. Todos están lidiando con sus propios problemas. Todos lo están. Me encanta lo que dijiste. Las cosas no te suceden, sino que suceden para ti. Es una verdad profunda. Y en medio de ello, no siempre lo sientes así. Pero es una afirmación tan cierta. Y todos estamos exactamente donde debemos estar, sin importar la edad que tengamos.
Pero, ¿sabes, jóvenes? Nuestro yo joven se preocupaba por lo que otros pensaran, Parte del proceso. parte del proceso. Oh, Dios lo es, pero amigo, siempre me encanta decir esto a la gente. Es como si imaginaras que tú y yo volviéramos atrás y tuviéramos 20 con nuestra mente actual, el daño que podríamos hacer al mundo. Ay, Dios mío. Sí, efectivamente sí. Bueno, y los jóvenes hoy en día, ellos, Entienden esto mucho más que nosotros, seguro. comprenden. Además, les interesa todo esto, ¿verdad? Y no sé si tienen muchos adultos a su alrededor que puedan ayudarles. Denle forma a todo esto, pero háganlo, sí. Están en otro nivel que nosotros, eso seguro. Vienen programados de fábrica un poco distintos a como lo fuimos tú y yo, sin duda. Es algo distinto, pero vienen para continuar la evolución de la humanidad. Si llegara otra generación como la nuestra o la de nuestros padres, simplemente no avanzaría. Así que tiene que haber algo detrás de nosotros que esté un poco más preparado, más evolucionado de forma innata. En su experiencia como alma en esta existencia o encarnación es para seguir impulsando el progreso. Así como nosotros no somos nuestros padres, ellos tampoco fueron como los suyos. Generación tras generación las cosas siguen avanzando sin parar, a veces más doloroso que en otras, para progresar. Y tengo hijos, así que lo entiendo. Miran a desean que yo realice trabajo. El abuelo hizo que en una fábrica y cuánto ganaba, y tal como luego por 40 años, como si no hubiera pasado. No les encaja de ninguna manera, simplemente no alcanzan a entender cómo eso podría ser posible. No les cuadra en absoluto. Y realmente entienden no dualidad. No sé si saben que entienden la no dualidad, pero realmente la sienten. Y será interesante ver cómo se desarrolla eso. Pero nuestra generación, nosotros, ya sabes, muchos de nosotros lo vemos así. Tranquilo, ya sabes, como hilo conductor en la sanación. Muchos estamos rompiendo ciclos de trauma generacional, una tarea difícil. Al trazar esa línea en la arena y decir, aquí se detiene, beneficiamos a nuestros hijos. Pero es un trabajo duro y estamos como que, sabes, estamos en proceso de construir este camino que va desde aquí hasta allá. Es una labor realmente sucia. Llegas al trabajo con tu ropa limpia y después de haberte dado una ducha, pero al terminar la jornada, tu ropa está completamente sucia y tú estás cubierto de sudor. Huelo mal. Eso es lo que estamos haciendo y está bien porque estoy contento de participar en construir esta carretera para que nuestros hijos y los suyos puedan deslizarse por ella con suerte. Bueno, siempre he llamado a nuestra generación la generación puente, porque somos un puente entre lo viejo y lo nuevo. Entendemos lo viejo porque venimos de ahí, pero también comprendemos lo nuevo porque estábamos justo ahí cuando las cosas empezaron a cambiar a finales de los 90 y principios de los 2000 con Internet, la tecnología y todo eso. E incluso las ideas y conceptos cambiaron con nuestra generación. Así que no es un trabajo fácil, es un trabajo sucio, pero todos lo pedimos. Si perteneces a esta generación, bajaste, te apuntaste para esto, nosotros. Firmamos el contrato y aquí estamos, así que mejor hagamos el mejor trabajo posible. Absolutamente. ¿Cómo defines a Dios? Dios es amor. Dios es amor y esa luz es verdaderamente el principio. De ese lugar procedemos todos. Y es el lugar al que volveremos y tal vez incluso demos algunas vueltas más. Pero sí, Dios es amor y cuidado y seguridad. Seguridad. No sé si muchos de nosotros fuimos criados para creer eso, pero sí creo que hay mucha seguridad allí. Nos criaron con mucho juicio, que íbamos a ser juzgados, al menos en la fe cristiana, pero también en otras creencias. Hay mucho juicio y así, finalmente, ¿cuál es el propósito de la vida? Volver a lo verdadero, tú y volver
experimentar la alegría y plenitud de eso y regresar. Al ser un modelo para otros, ¿cómo lograr que noten y vean los resultados positivos? ¿Dónde pueden informarse más sobre ti y tu asombroso trabajo? Mi sitio web es safehandshealing.com con una amplia variedad de recursos. Busco ofrecer opciones para todas las personalidades y hay mucho contenido por explorar. ¿Tienen algún mensaje de despedida para el público? Supongo que me gustaría decirles a todos lo mismo que le habría dicho a la pequeña Jane. Todo va a estar bien. No dejes que el juicio ajeno penetre y afecte. Sigue trabajando, continúa avanzando y toma descansos. Tómate descansos. El viaje de sanación es intenso y necesitas pausas para integrar el trabajo realizado, además de divertirte y disfrutar. Un poco de ligereza y disfrutar de nuevo de la vida. Es importante que la gente lo escuche. Además, esto ha surgido mucho últimamente. Quisiera que la gente supiera que a medida que progresas en tu viaje espiritual, tus hábitos cambian y tu forma de sanar cambia. Y cuando empiezas, somos como niños en una tienda de dulces. Queremos leer esto y recopilar aquella información y probar aquello y estás reuniendo todas las herramientas y haciendo la investigación y aprendiendo y estás viendo qué resuena contigo y qué no, qué funciona para ti y qué no. Y luego llega un momento donde ya no tienes que seguir haciendo eso. Y no sé si eso lo escuchamos mucho de sanadores o realmente de nadie. Hay un momento en el que puedes relájate en todo eso y no tienes que seguir llenando tu cerebro con todas esas cosas. Hay un momento en el que simplemente tomas tu caja de herramientas con todo lo que has recopilado y luego pasas a lo siguiente. Y creo que si nos quedamos en modo investigación, durante mucho tiempo no llegamos a experimentar la belleza del flujo y luego a veces vuelves a investigar. Simplemente es un ciclo. Quiero que la gente sepa que puede tomar descansos, especialmente si siente que das vueltas en círculo sin cesar. Es una señal. Necesitas hacer una pausa breve. Jane, muchas gracias por esta conversación y espero que ayude a alguien o a muchas personas alrededor del mundo. Querida, te lo agradezco. Gracias, Alex. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.